Hoy, queridos míos, continuamos con el estudio de este gran personaje del Antiguo Testamento. ¿A quién estamos estudiando? Por favor, respóndame. Al gran rey Salomón. Dijimos que durante algunos fines de semana íbamos a estar estudiando la vida de este hombre, ¿verdad? Y quiero, para las personas que nos acompañan hoy por primera vez, contarles brevemente, a modo de resumen, lo que hemos visto hasta la fecha. Jorgito, muchas gracias. Resulta que en Primera de Reyes, que es el libro donde se narra la vida de Salomón, en el capítulo 2 se nos cuenta de una conversación que tuvo el gran rey David con su hijo Salomón, un jovencito. ¿De qué edad tenía en ese entonces? 17 añitos. Y David, quien ya estaba a punto de morir, tiene una conversación profunda con Salomón, encomendándole lo importante. Y lo importante, dijimos que no eran asuntos de gobierno, no eran asuntos de administración, ahora para el reino que Salomón iba a asumir, sino que lo importante que era: Salomón, mantente en el camino del Señor y no te apartes de sus mandamientos. Eso fue lo primero que vimos. Luego, David finalmente muere y en Primera de Reyes, capítulo 3, encontramos la famosa petición de Salomón a Dios pidiéndole ¿qué? Sabiduría. Pero desmentíamos el asunto de que Salomón fue sabio en todas las áreas de su vida, sino que Salomón limitó su petición únicamente a adquirir sabiduría para administrar justicia delante del pueblo, porque según estudiábamos, Salomón tenía que resolver todos los asuntos de más de 1,5 millones de personas. ¿Quién tiene la capacidad de hacer eso? Entonces Dios milagrosamente le cambia el corazón y le da sabiduría para administrar justicia. Y aprendíamos entonces, a la luz del Nuevo Testamento, cómo adquirir la sabiduría de Dios en diversas áreas de nuestra vida, sobre todo en lo que no está escrito en la Biblia. Tremenda enseñanza. Si usted no la pudo ver, véala en nuestro canal de YouTube, allí la encuentra. Y hoy nos vamos a enfrentar a quizá el logro más grande de Salomón. Salomón, con los dedos de la mano se le pueden contar los grandes logros que hizo, pero este es el que brilla delante de él. Y es que Salomón es el primero en edificarle, en construirle un gran edificio a Dios, un templo a Dios. Israel tenía más o menos unos 500 años de historia y durante esos 500 años Dios habitaba en una carpa. Pero ahora Salomón es el primero de todos los israelitas que le construye, que le edifica un templo a Dios. Y la narración de esa construcción está en Primera de Reyes, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9. Le voy a resumir lo que está allí. Efectivamente se nos narra la construcción, pero quizás lo más llamativo es la celebración. Imagínese usted a 500,000 de israelitas viendo que ese templo estaba listo para inaugurarse. Todos alrededor de ese edificio, muy emocionados, muy expectantes de lo que podría llegar a pasar. Y efectivamente, cuando lo inauguran, ocurre un gran milagro de Dios. La presencia de Dios se hace manifiesta allí y todas las personas están muy emocionadas con esto. 8 días dura la celebración por la inauguración de la casa de Dios. Pero una vez terminada la celebración, en el capítulo 9, Dios se le vuelve a aparecer por segunda vez a Salomón en un sueño. 2 sueños tuvo Salomón. Y en este sueño, mire lo que Dios le dice a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Los textos también están en pantalla. Y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón, que eso fue lo que estudiamos hace 8 días. Y el Señor le dijo: he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre. ¿Para cuánto? Para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Y en cuanto a ti, Salomón, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo: no te faltará hombre sobre el trono
de Israel. Hasta aquí muy bien, ¿verdad? Qué linda conversación. 6. Pero, Salomoncito, si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces cortaré a Israel de sobre la superficie de la tierra que les he dado. Y esta gran casa, este edificio que me construiste y la casa que he consagrado a mi nombre, la echaré de mi presencia, e Israel se convertirá en un refrán y en escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y le responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Y ahí se acaba el sueño. Tremendo. Entonces, en palabras colombianas, Salomón, muy lindo el templo, muy bonita la dedicación, muy bonita la celebración de 8 días, pero si te apartas de mí, yo voy a destruir ese templo. Entonces se está inaugurando el templo y Dios ya está diciendo: lo voy a destruir si se apartan de mí. Tremenda inauguración de dicho edificio. Queridos míos, si un judío, un habitante de Jerusalén, preguntaba en aquel entonces: ¿dónde vive Dios? ¿Dónde habita Dios? ¿A qué lugar señalaría? Al templo. Ahí vive Dios. Esa es la morada de Dios. Pero yo les tengo una pregunta hoy entonces. ¿Dónde habita Dios hoy? ¿Existe un templo, un edificio al que nosotros vamos donde mora Dios? ¿Existe un lugar al que nosotros vamos a rendir adoración? Pues mis queridos, ustedes me van a acompañar a hacer algo diferente hoy. Hoy quiero junto a ustedes hacer un recorrido de aproximadamente 3.500 años de historia y vamos a estar viendo las diferentes formas en que Dios ha decidido habitar en medio de su pueblo. ¿Está bien? Usted, al respaldo de su bosquejo, tiene una línea de tiempo que es la misma que está en pantalla. En dicha línea de tiempo se resume las diferentes formas o lo que ha ocurrido alrededor del templo, que es donde habitaba el Señor. Y yo voy a coger cada una de esas secciones y le voy a narrar lo ocurrido alrededor de cada uno de esos acontecimientos. ¿Me acompaña? Entonces le voy a hacer algunas preguntas durante la historia y espero que usted me responda muy bien porque usted seguramente conoce las Escrituras. 3.500 años antes de nuestra época, 1.500 años antes de Jesús, nos encontramos a Moisés. ¿Recuerda? Moisés está en el desierto con el pueblo. ¿De dónde vienen? De Egipto, y van rumbo a la tierra prometida. 40 años deambulan por ese desierto, van, vienen, hacen, ok. Les ocurren un sinnúmero de cosas, pero quizás uno de los eventos más interesantes de todo este recorrido es que en determinado momento está Moisés y el pueblo a las faldas de una montaña del monte Sinaí, y resulta que la presencia misma de Dios se hace manifiesta en la cima de esa montaña. Y contradictorio a cualquier idea que nos quieren vender hoy de lo que es la presencia de Dios, porque ¿cómo presentan hoy a Dios? En un lugar blanco con angelitos chiquiticos revoloteando por todo lado, con nubes esponjosas, ¿verdad? Pues la presencia física de Dios que se posa sobre la cima de esa montaña, según la Biblia, es una densa nube oscura, donde hay truenos y relámpagos y suena una fuerte trompeta desde la cima de esa montaña, y tanto Moisés como el pueblo tiemblan de miedo ante la presencia de Dios. ¡Wow! Y es como si Dios les dijera y le dice a todo el pueblo: vengan, suban aquí a la montaña. Y el pueblo tiene tanto miedo que le dice a Moisés: no. Ve tú, Moisés, ve tú. Finalmente,
Moisés efectivamente, aunque Hebreos 12 dice que Moisés tenía miedo y temor por estar en la presencia de Dios, Moisés decide subir y allí entabla una conversación muy interesante con el Señor, y una de las instrucciones que Dios le da es la siguiente: Éxodo 25 del 8 al 9. El Señor le dice a Moisés que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre el pueblo. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Es decir, que Dios a Moisés le entrega planos, Dios a Moisés le entrega los materiales, las medidas y todo lo que debían hacer ahora para que cuando Moisés bajara, hablara con el pueblo y edificaran por primera vez un lugar donde Dios iba a habitar aquí en la tierra. El famoso llamado tabernáculo, ¿verdad? Dios habita en medio de su pueblo. En Hebreos se nos cuenta algo interesante, que ese tabernáculo es una sombra de lo que es el cielo. Eso es algo extraño, pero es como si Dios hubiese permitido que Moisés viera por unos instantes dentro del cielo y viera cómo funcionaba ya la cosa, y vino y lo implantó aquí en la tierra. Tremendo. ¿Cómo era ese tabernáculo? Bueno, comencemos por la parte superior izquierda. Ese rectángulo grande que usted ve allá arriba es el tamaño de una cancha de fútbol actual, y el tabernáculo es el rectángulo que está abajo. Por lo tanto, no era más grande que medio campo de fútbol, realmente no era muy grande. ¿Y de qué se componía este tabernáculo? Bueno, estaba hecho de telas, de materiales muy rudimentarios, de maderas, de diferentes materiales, y así elaboraron entonces por primera vez dicho tabernáculo. Regálame la otra imagen para ver cómo era la distribución del plano de ese tabernáculo. Ok, yo no sé si usted ha tenido la opción de ver eso de cerca. Usted lo puede buscar en internet. En internet hay fieles imágenes de cómo era ese tabernáculo. Pero resulta que lo más importante que iba a estar en medio de este sistema de carpas era un artefacto que Dios también le da la orden a Moisés que construyan, la famosa arca del pacto. ¿Lo recuerda? Era una caja recubierta en algunos lugares de oro, con unos serafines encima, con unos querubines y algunos elementos dentro de esta caja. Y esta arca del pacto sería la representación física de la presencia de Dios, y tendría que estar en un lugar muy específico del tabernáculo, y ese sería el lugar más importante de dicho lugar. ¿Ok? ¿Qué ocurrió el día de la inauguración? Porque los israelitas muy juiciosos se ponen a trabajar, a construir, a armarlo, y cuando lo tienen listo y ponen el arca del pacto allí en el lugar santísimo, Éxodo 40 nos cuenta lo siguiente: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. ¿Usted se imagina haber estado allí y ver eso? O sea, que nuestros 5 sentidos pudieran percibir la misma gloria de Dios posando allí en ese lugar. Tremendo momento. Era el lugar más importante dentro de los israelitas. Allí adoraban al Señor. Era un lugar sagrado. Era un lugar de mucha santidad. Aquellos que se acercaban con pecado a dicho lugar eran muertos inmediatamente a causa de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios habitaba allí. ¿Conocía usted el tabernáculo? ¿Había escuchado alguna vez de él? Fue la primera forma en que Dios decide habitar en medio de su pueblo, en un sistema de carpas. ¿Cuánto tiempo acompañó este tabernáculo al pueblo de Israel? Bueno, este tabernáculo acompañó al pueblo durante siglos. Por ejemplo, durante todo el tiempo de Moisés estuvo el tabernáculo, durante el tiempo de Josué, durante toda la época de los jueces, e incluso en la época del primer rey de Israel, que ¿cómo se llamó? Saúl. O sea que mientras que Saúl fue rey y vivía en un palacio, la carpa de Dios, el tabernáculo, estaba allí. Entonces aproximadamente 400 años, durante 400 años Dios habitó en ese tabernáculo. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Con esto ya salimos del primer punto de nuestra línea de tiempo.
Luego llega David al trono, el gran rey David, ¿verdad? En 2 de Samuel capítulo 7 se nos cuenta que David ya había dejado de ser perseguido por sus enemigos, porque recuerda que Saúl lo quería matar y que después el hijo de David lo quería matar. Bueno, David tuvo un tiempo de paz y ya estaba viviendo en el palacio real, pero a David algo le inquieta. ¿Cómo es que yo vivo en un gran palacio y Dios vive en una carpa? Entonces en 2 de Samuel 7:2 se nos dice lo siguiente: el rey mandó a llamar al profeta Natán. David mandó a llamar a Natán, el mismo que lo denunció por su pecado. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. ¿Cómo puede ser posible que yo tenga un mejor lugar que el Señor? Y Natán le responde, qué buena intención, David, que el Señor te acompañe en eso. Pero Dios le habla a Natán y le manda a decir a David, ¿tú me vas a construir una casa a mí? ¿Quién eres tú para que me edifiques un lugar a mí? Es como si le dijera, yo a Moisés le di la orden de que construyera estas carpas ¿y crees que tu idea es mejor? Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, pero no serás tú el que lo vas a construir, porque tú has derramado mucha sangre, porque tú has matado a mucha gente y no quiero que esas manos ensangrentadas edifiquen mi casa. Por lo tanto, voy a permitir que tu hijo Salomón sea el que me edifique el templo. David acepta la voluntad de Dios, pero muy proactivo, lo que hace es empezar a recolectar todos los materiales necesarios para la edificación de ese templo y consigue la madera más costosa del momento, reúne mucho dinero, reúne muchos preparativos para que Salomón simplemente llegue al trono y ponga en obra el gran templo a Dios. Mire lo que dice Primera de Crónicas 22:5. David dijo, mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia, ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una estructura ¿cómo? Magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero. Comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Y por primera vez en 400 años de historia, un israelita tuvo la intención de construir un edificio a Dios. ¿Ok? Y ahora llegamos ya al punto inicial de nuestra historia, a Salomón. Entonces, ¿qué ocurre con Salomón? Como les dije, en los capítulos de Primera de Reyes del 5 al 9 se relata la construcción de ese grandioso templo. Primera de Reyes 6:38, el versículo 38 dice, terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados de otoño en el mes de Bul, a los 11 años de su reinado. Así que la construcción del templo duró ¿cuánto? 7 años construyendo ese tremendo edificio. ¿Cómo era ese templo? ¿Cómo era ese edificio? Mírenlo en pantalla. Miren, como les digo, estaba hecho de los mejores materiales de la época. Salomón incluso mandó a recubrir de oro todo el interior, por dentro todo estaba recubierto de oro y mandó a hacer en madera de cedro unos serafines altos que estaban en el lugar santísimo y los recubrió de oro. O sea que ese templo costaba una millonada de una millonada, era un templo muy, muy bonito. Por allá en un museo hicieron una comparativa a escala real entre el templo que edificó Salomón y cómo era el tabernáculo. Entonces, como usted puede ver, el templo tal vez no era tan grande, pero era un lugar sumamente bien elaborado. Ok. Terminaron de construir el edificio. La gente está asombrada por tremenda edificación, pero faltaba lo importante. ¿Qué era lo importante? El arca del pacto, ¿verdad? Ese aparato que estaba ¿en dónde? En el tabernáculo, porque mientras que estaban construyendo el templo, el tabernáculo seguía ahí quietico. Y resulta que en Primera de Reyes capítulo 8 se nos narra el traslado del arca del pacto desde el tabernáculo hacia el templo de Dios.
Y es tremendo acontecimiento. Todo el pueblo está mirando cómo trasladan el arca de Dios, la presencia de Dios. Y finalmente los sacerdotes la van a poner en el lugar santísimo dentro del templo. ¿Y qué ocurrió? Primera de Reyes capítulo 8 versículos 10 al 11. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube. ¿Porque qué? Porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Lo mismo que con el tabernáculo. La presencia de Dios se manifiesta allí de forma milagrosa. Y otra vez los judíos, después de 400 años, están teniendo esa misma experiencia de ver la gloria de Dios habitando en un lugar. ¿Le hubiese gustado estar allí? Uy, lo que yo daría por ver esa gran inauguración. ¿Qué ocurre? Ahí en Primera Reyes 8, cuando Salomón ve que la gloria de Dios llena el templo, Salomón se desborda en palabras. Señor, que este templo sea para tu gloria, que este templo sea para exaltarte, Señor, que te adoremos aquí, que tú nos escuches. Y después Salomón le dice al pueblo: pueblo santo, mantengámonos bien delante del Señor, apartémonos del pecado. Es tremendo momento, Salomón allí dirigiendo tremenda reunión. Y entonces, como les dije al principio, ¿cuánto duró esa celebración? 8 días el pueblo celebrando que la presencia de Dios se hizo allí manifiesta. Pero llegamos al sueño del capítulo 9. Y en el capítulo 9, pues es lo que ya leímos, ¿verdad? Volvamos a leer algunos versículos del 6 al 8. Salomón: pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces cortaré a Israel de sobre la superficie de la tierra que les he dado, y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia, e Israel se convertirá en un refrán y en escarnio en medio de todos los pueblos. Vamos a dejarlo hasta allí. Muy lindo todo, espectacular todo por fuera, pero ¿qué es lo que le importa al Señor? La obediencia. ¿Recuerdan de ese texto de Mateo 6 tan tenebroso? Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas en tu nombre. Pero el Señor les dirá: apártense de mí porque yo no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, por más cosas lindas que hicieron aparentemente para mi nombre, nunca se apartaron del pecado. Mantuvieron siempre pecando y con la intención de pecar. Y Dios le manda esta advertencia a Salomón. ¿Y qué creen que pasó? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe? Usted pasa el capítulo, 2 capítulos. Usted llega a Primera Reyes 11 y el título de ese capítulo es La apostasía de Salomón, el desvío de Salomón. Salomón se desenfrenó en el pecado y de ahí para allá al pueblo, y se olvidaron del Señor y empezaron a adorar a otros dioses, y metieron a otros dioses a Jerusalén y adoraron otras estatuas, otros ídolos, y se olvidaron del Señor. ¿Cuánto tiempo duró este templo construido, edificado? Otros 400 años de historia estuvo este templo allí en medio de Jerusalén. Y durante esos 400 años el Señor trató de una y otra manera de llamar la atención a su pueblo para que vinieran al arrepentimiento, porque durante esos 400 años no quisieron volver. Y les envió a Jeremías, les envió a Isaías, les envió a Joel, les envió a Sofonías, diciéndoles: regresen, regresen al Señor. Y el pueblo, duro de corazón, no quiso volver. Y entonces, para los que estamos estudiando Sofonías, llegamos a un versículo increíble. Sofonías 1:7. Sofonías predicó ya muy cerca de lo que finalmente iba a ser la destrucción del templo. Sofonías dice lo siguiente, le está hablando a Jerusalén: callen delante del Señor, cállense, cállense, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. ¿Saben quién es ese sacrificio? El mismo pueblo de Jerusalén. Dios había preparado a estas personas para que fueran el sacrificio, para que se lo comieran sus invitados. ¿Y saben quién era su invitado? Babilonia.
porque el Dios soberano de todas las naciones iba a mover a la gran superpotencia Babilonia para que viniera y arrasara con la nación, con la ciudad de Jerusalén. Eso les dicen Sofonías al pueblo. Y finalmente el pueblo no quiso escuchar y así ocurrió. Babilonia vino y arrasó con Jerusalén. Segunda de Reyes, capítulo 25, del 8 al 9. En el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19. ¿De quién? Ese es el mismo Nabucodonosor que se llevó a Daniel. El mismo, el que lo pusieron a comer pasto, ¿recuerdan? Rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda casa grande. Entonces, ¿quién era el que estaba permitiendo este sacrificio? Dios mismo. Y algunas personas le estaban echando la culpa a Nabucodonosor, a Babilonia, pero era el mismo Dios llevando a cabo su sentencia, trayendo juicio por la maldad de su pueblo. Pues hermanos, ese precioso templo que acabamos de ver en imágenes, no quedó piedra sobre piedra. Fue destruido hasta la última roca que componía ese templo. Se lo robaron todo, se lo llevaron todo. Y la pregunta es, ¿y el arca del pacto? ¿Qué pasó con ese artefacto que representaba la presencia de Dios? A partir de ese momento, nunca más se vuelve a mencionar en la Biblia. Simplemente desaparece de la narrativa bíblica. ¿Y qué pasó con los judíos, con el pueblo? Se los llevaron de esclavos a Babilonia. Y allá estaba Daniel y muchos otros judíos que quedaron vivos. Allá estaban de esclavos de Babilonia. Pero resulta que mientras que están siendo esclavos de Babilonia, Babilonia deja de ser la superpotencia mundial. ¿Hoy cuál es la superpotencia mundial? Estados Unidos. En ese entonces era Babilonia. Pero los asirios, los persas, se levantan en armas, se levantan con un gran ejército y dominan a Babilonia. Y Babilonia mengua. ¿Y qué hacen con esos esclavos que tienen allí los judíos? Pues los siguen esclavizando. Pero un profeta, el profeta Jeremías, prometió que los judíos solo iban a estar de esclavos allá 70 años. Y que a los 70 años el Señor los liberaría. Pero ¿cómo los va a liberar si están ahora a manos incluso de otro reino, de los persas? Tremendo momento. Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 2. ¿Ve que estamos haciendo un recorrido por el Antiguo Testamento? ¿Qué ocurre en Esdras 1? Tremendo milagro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el rey de los asirios, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías y movió el corazón de un pagano, de Ciro, que era el rey del mundo. ¿Y lo movió a qué? A poner por escrito el siguiente edicto y enviárselo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me encargó construirle ¿un qué? Un templo en Jerusalén que está en Judá. Tremendo, tremendo. ¿Hay alguien más poderoso que Dios? Hermanos, si Dios quiere cambiarle hoy el corazón al que consideremos el más poderoso del mundo, se lo cambia así y lo pone a hacer su voluntad. Pues como con Nabucodonosor, recuerdan que estaba muy orgullosito de Nabucodonosor y el Señor lo cambió y lo puso a comer pasto como un animal. Y después lo restauró y volvió a ser el rey de Babilonia, pero ahora creyendo en el Señor. Pues el Señor aquí acaba de mover el corazón de Ciro para que edificara un segundo templo a Dios. Y con eso entonces llegamos al segundo templo. Dios permite la reconstrucción. Entonces Ciro permite que los judíos regresen a su ciudad y se van liderados por un personaje que seguramente usted se lo va a olvidar el nombre. Se llama Zorobabel. Y Zorobabel es el encargado de volver con esa primera camada de judíos y tienen la misión de reconstruir el templo al Señor. Y llegan allí y empiezan a levantar escombros, a mover cosas, y lo primero que hace uno en una construcción, ¿qué es? Ingenieros. La base, los cimientos, ¿verdad? Y por allá dijeron las vigas aéreas. No, hombre, ¿cómo van a ser las vigas aéreas? En Esdras 3, mire lo que ocurre. Sin embargo,
muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta a ver los cimientos del nuevo templo. ¿Por qué lloraron? Porque era mucho más pequeño. No tenía la misma majestad que el primer templo edificado a Dios. Pero ¿cómo estaban los demás, los que no habían visto el primer templo? Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Y finalmente, de ahí en adelante, Esdras 4, Esdras 5, Esdras 6, construyen ese segundo templo, lo terminan, y en Esdras 6 se termina la construcción de ese templo. ¿Cómo cree que estaba el pueblo que estaba regresando? Felices y dichosos por otra vez, por tercera vez en la historia iban a tener un templo para Dios, y celebraron por 7 días en ese templo, pero faltaba lo importante. ¿Qué no estaba? No estaba el arca. Y aunque hicieron lugar santo, lugar santísimo y todos los espacios de ese templo, no estaba el arca de Dios, y no hay registro de que Dios se haya manifestado de forma sobrenatural en ese segundo templo. Simplemente quedó como un edificio vacío. Tremendo, ¿no? Visto desde esta perspectiva, uno dice, faltó algo, algo faltó. Pero imagínense que el profeta Ageo y Zacarías, que fueron profetas después de la construcción del segundo templo, dijeron que en algún momento en la historia ese templo iba a tener una gloria incluso mayor que el primer templo. ¿Y a qué se referían Ageo y Zacarías? Estaban profetizando que en algún momento el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo hombre, Dios mismo encarnado, iba a tener sus pies dentro de ese templo. Ya ni siquiera era un arca, sino que Dios mismo iba a estar en medio de ese edificio tremendo. Y efectivamente así va a ocurrir. Resulta que este templo entonces queda terminado. Y luego de los asirios, aquí va una pregunta de quiz, ¿quién es el imperio que ahora domina el mundo? Los grandes romanos, los romanos. Y los romanos dominan a Israel. Y el gobernador de Jerusalén, donde estaba el templo, es el famoso Herodes. El mismo Herodes que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años para buscar a Jesús, ese mismo Herodes está gobernando sobre Jerusalén 20 años antes de que Cristo llegara al mundo. ¿Y qué hace Herodes como gobernador? Él ve el templo y dice, quiero agrandarlo, quiero ampliarlo. Y Herodes le mete un billetal a ese segundo templo. Y entonces, ¿qué es lo que construye? Regálame la imagen. Entonces, ese piso lateral que está alrededor del templo, esos patios, eso lo construye Herodes. Todos esos muros de contención que tiene alrededor, eso lo construye Herodes. De hecho, Herodes manda como a levantar un poco el templo para que sea un poco más majestuoso, y construye todos esos muros como un terraplén, como un muro de contención, para que eso no se desparrame. Y la estructura queda mucho más portentosa y mucho más grande. Era uno de los templos más imponentes de aquel entonces. Ojo a este dato. Herodes empieza la construcción 20 años antes de Cristo y va a terminar de edificarse en el año 64 después de Cristo. Es decir, que mientras que Jesús estuvo aquí sobre la tierra, el templo todavía estaba en construcción, en ampliación. Y entonces, toda ocasión en la que se menciona el templo en el Nuevo Testamento es este segundo templo, construido por Zorobabel y ampliado por Herodes, ¿ok? Entonces, en este templo ocurrieron varios eventos importantes de la vida de Jesús. Jesús fue presentado en ese templo, en el segundo templo. Jesús enseñó en ese templo y Jesús allí causó una gran conmoción con los cambistas. ¿Recuerda? Que armó una azote de cuerdas y sacó a todo el mundo porque convirtieron la casa de Dios en una cueva de ladrones. Tremenda escena. Entonces, cada vez que usted vea la palabra templo en el Nuevo Testamento, se refiere a este segundo templo. En eso estamos claros. Pero Jesús, Dios encarnado, tenía una opinión bastante particular acerca de este segundo templo. Entonces, después de voltear las mesas, los judíos le preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Y mire la respuesta de Jesús. Juan 2, 19, 21.
Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron: pero en 46 años fue edificado este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Y dice el 21: pero él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús lo que estaba diciendo: el verdadero templo soy yo. Ese es el verdadero templo. En otra conversación con sus discípulos, por allá en Mateo 24, cuando está ya cerca de irse a la cruz, están en el templo y los discípulos están con la intención de mostrarles los grandes edificios. Mateo 24, versículo 2: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, todo esto construido por Herodes, que era tan majestuoso. Pero él les dijo: ¿ven todo eso? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Jesús tenía una opinión bastante particular acerca de ese edificio ahora construido, ¿verdad? ¿Y saben qué? Se cumplió literalmente la profecía de Jesús. Los judíos, los habitantes de Jerusalén, entran en una revuelta en el año 60 después de Cristo contra Roma. La situación social, económica, cultural estaba por el piso y Roma los tenía asfixiados. Y los judíos se encierran en Jerusalén con su templo adentro y están en revuelta contra los romanos. ¿Qué ocurrió? En el año 70 después de Cristo, el general Tito, romano, tiene la gran misión de sacar a los judíos de allá adentro y matarlos a todos. Entran, irrumpen en Jerusalén, rompen las murallas, y finalmente el ejército destruye absolutamente todo el Jerusalén de aquel entonces. Y del templo que quedó, literalmente la profecía de Jesús se cumplió. No quedó piedra sobre piedra del templo, del segundo templo. Pero entonces, ¿qué queda hoy? ¿Si han visto que los judíos hoy en día van a un lugar? ¿Cómo se llama ese lugar? El famoso muro de los lamentos. Y ese muro de los lamentos, entonces, ¿qué es? ¿No es un muro del templo? ¿Cómo así que no quedó piedra sobre piedra? Pues resulta que ese famoso muro de los lamentos ni siquiera era un muro del templo, sino que fue uno de los muros que levantó Herodes con el fin de que la estructura se mantuviera sobre la montaña. ¿Lo ve señalado allí? Ubicación del muro de las lamentaciones. Entonces ni siquiera era una pared del templo dedicado a Dios, sino que era una muralla que sostenía una montaña. Y allá, lamentablemente, lo digo con algo de crítica y respeto, están los judíos orándole y hablando con un muro que ni siquiera hacía parte del templo. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Los judíos, si usted habla hoy con un judío ortodoxo, ellos todavía están esperando la construcción del tercer templo. Están esperando que un día venga el famoso Mesías que ellos están esperando y que edifique un tercer templo a Dios. Pero se perdieron de lo importante. Y aquí empieza mi predicación. Yo acabo de contarles una historia y ahora sí voy a empezar a predicar. No, le prometo que ya falta poco. ¿Qué es lo que se perdieron? Punto 8 del material. El nuevo templo. Dios habita ¿en dónde? En el creyente. Querido mío, ¿usted cree en Jesús como su Salvador? Si su respuesta es sí, déjeme decirle que la misma presencia sobrenatural, majestuosa, portentosa, maravillosa, que habitó en el tabernáculo, que habitó en el templo de Salomón, vive en usted. Esa misma presencia que implicaba justicia y que implicaba santidad, vive en usted. Esa misma presencia que ponía a todos los israelitas a temblar y a temer, vive en usted. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. La misma presencia de Dios mora en usted si usted cree en Jesús como Salvador. En Hechos 7:48, Esteban, antes de que lo apedrearan, dice lo siguiente: sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Por lo tanto, por más majestuoso que sea el edificio católico o por más majestuoso que sea el auditorio cristiano, Dios no habita en esos edificios. Esos edificios simplemente son
edificios. ¿Dónde habita entonces el Espíritu Santo? Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Mire, Pablo ya había ido a Corinto y les había enseñado que el templo de Dios era la iglesia, pero aparentemente se les había olvidado. ¿Y qué se habían puesto a hacer? Un montón de barbaridades con su cuerpo. Se acostaban con prostitutas. Un hombre estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y Pablo está sumamente molesto con estas personas y les dice: ¿no saben? ¿No recuerdan que ustedes son templo del Espíritu Santo? Que la misma presencia de Dios habita en ustedes. Primera de Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo, este cuerpo, es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Tremendas frases, ¿verdad? Letra A. Dios ya no está limitado a un lugar. Ya no tenemos que recorrer miles de kilómetros para ir a un templo, a un edificio. Ahora Dios está en ti, mi querido amigo. La presencia de Dios está en ti, en tu habitación. La presencia de Dios está en ti, en tu trabajo. La presencia de Dios está en ti, en cada espacio que ocupas. ¿Tú entiendes lo que eso implica? Por lo tanto, ¿quién de nosotros puede esconderse de la presencia de Dios, y la presencia de Dios mora en nosotros? Y de allí se desprenden todas esas enseñanzas e ideas que seguramente tienen en este momento en sus cabezas. Y entonces, ¿qué estoy viendo? Y entonces, ¿qué estoy escuchando? Y entonces, ¿a qué lugar estoy yendo? Entonces, ¿qué estoy consumiendo? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo si la presencia del Dios vivo habita en mí? Horrendas cosas hacemos con el templo de Dios. Horrendas cosas hacemos con el templo de Dios. Por eso la letra B, nuestra santidad importa, mis queridos amigos. Nuestra santidad importa un montón. ¿Ustedes se acuerdan que en el tabernáculo y aún en el templo, el sumo sacerdote podía entrar, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios? Ese sumo sacerdote podía entrar únicamente una vez al año, y él entraba para ofrecer perdón, para pedir perdón a Dios por sus pecados y los pecados del pueblo. Pero si este hombre entraba en pecado a ese lugar, ¿qué pasaba con ese hombre? Moría ahí en la presencia de Dios. Y hoy nosotros, ¿por qué no morimos? Gracias a Cristo. Porque gracias a Cristo ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Y dice Hebreos, podemos entrar confiadamente al trono de la... Y hermanos, yo no sé si usted dimensiona eso, delante de quién estamos. Pero las decisiones que tomas hoy con tu cuerpo importan. 1 Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes, hermanos, no nos pertenecemos? No somos dueños de nuestro cuerpo, no somos dueños de nuestra vida. ¿A quién le pertenece eso? Al Señor. Y todo lo que nosotros somos es un sacrificio vivo delante de Dios para que Él haga lo que quiera con nosotros. Y estamos llamados a hacer lo que dice la palabra de Dios, no más. Su perfecta voluntad. Qué difícil, tal vez entender esto no, pero qué difícil vivirlo, ¿verdad? Bueno, ahí toca inclinar nuestro rostro y decir al Señor: ayúdame a entender que tu Santo Espíritu vive en mí. C. La iglesia es más gloriosa que el templo de Salomón. Tan lindo ese edificio, ¿verdad? Precioso ese edificio de Salomón, majestuoso, grande, muy costoso. La iglesia es aún más gloriosa.
la iglesia es aún más gloriosa. Dice Pablo en Efesios 2: estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, esos somos nosotros, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Cada creyente que va siendo añadido a la iglesia hace parte de ese gran templo donde Dios vive. ¿Qué implicaciones tiene esto para ti? ¿Qué de lo que estás haciendo hoy voluntariamente no es digno del templo de Dios? ¿Qué de lo que estás viendo hoy no es digno del templo de Dios? Que por la misericordia de Cristo es que no somos fulminados. Pero ten cuidado de cómo vives, porque tu santidad importa para el Señor y para los demás que te ven. Amén. Entonces, si yo vuelvo a hacer la pregunta del inicio, ¿dónde vive Dios hoy? ¿Qué responderías? En mí. En mí. Incline su rostro allí y tómese un par de minutos para hablar con Dios acerca de esto que acaba de escuchar.